Y encendemos el radar con orden público, porque en los últimos días las FARC arreciaron sus ataques contra la fuerza pública y contra la población civil. El pasado sábado incursionaron en Toribío, Cauca, dejando más de 600 familias damnificadas tras la detonación de un carro-bomba en pleno día de mercado. Para el ministro Rivera, esos ataques de las FARC son una distracción a la ofensiva militar contra Alfonso Cano, el comandante máximo de las FARC. Por otro lado, las hipótesis también apuntan a una posible movilización de estupefacientes, ya que el Cauca es un corredor estratégico. Pero la sensación de inseguridad que se vive en Colombia no solo es por el lado de estos ataques guerrilleros. Detractores del ministro Rivera lo culpan por la desbordada situación delincuencial que atraviesa el país. ¿Quién genera esa situación? ¿Por qué esos ataques personales en su contra? ¿Ha cumplido con el mandato presidencial o perdió el rumbo de la política de seguridad adoptada del gobierno anterior? ¿Qué piensa el ministro Rivera? Pues Felipe Zuleta lo visitó en su despacho para que le respondiera. Felipe Zuleta entra al radar. Ministro, buenas noches y gracias por estar con nosotros en el radar. Buenas noches, Felipe. Bueno, ¿por qué los colombianos, y me incluyo, sentimos que la seguridad se ha deteriorado? Bueno, porque ha cambiado la naturaleza de la amenaza que estamos enfrentando. En las grandes ciudades es una amenaza de seguridad ciudadana, donde el hurto es el delito predominante y especialmente el hurto de teléfonos celulares. Concentra más del 60% de los hurtos que, por supuesto, mortifican a la gente, especialmente cuando vienen acompañados de actos violentos, a veces hasta de homicidio por robar un celular. ¿Y en el campo? Se lo digo porque este fin de semana que salí, yo ya no veo tanto ejército en las carreteras como lo veía hace 7 meses, 8 meses. Bueno, Felipe, acabamos de tener los 2 puentes más tranquilos en los últimos 18 años en el país en indicadores de criminalidad. En ambos puentes la movilidad aumentó alrededor del 10%, también la ocupación hotelera porque la gente se movió por todo el país, y en el último la accidentalidad se redujo del 25%. O sea, una cosa cuentan las crónicas de los expertos y de los comentaristas, y otra cosa es lo que está diciendo la gente, acudiendo masivamente a las carreteras para utilizar los niveles de seguridad que tenemos en el país. ¿Quién está detrás o por qué hay esta cosa de meternos miedo? Porque no lo han logrado meter. Así las cifras que yo las estuve revisando la semana pasada, las cifras inclusive han mejorado con respecto al último semestre del gobierno del presidente Uribe y este semestre del presidente Santos. Pero ¿por qué nos están metiendo miedo? ¿Por qué ya uno lo piensa 2 veces? Nos estamos comparando con el último semestre del gobierno del presidente que ha tenido mejores credenciales en nuestra historia en materia de seguridad, y estamos mejorando el desempeño en el tema de homicidio, reducción del 9%, actos terroristas, reducción del 6%, pero usted lo dice bien, alguien está metiendo miedo. ¿Quién? El primero que está metiendo miedo son las FARC. El negocio de los terroristas... Claro, esa es su función, es hacer terrorismo. El negocio de los terroristas es meter miedo, y el negocio de las autoridades, la misión de las autoridades es crear confianza. Y estar en eso unidos con la gente es absolutamente crítico. Yo llevo, 25, 30 años en primera línea de la vida pública, gobierno del presidente Barco, presidente Gaviria, presidente Samper, presidente Pastrana, presidente Uribe. Nunca vi sectores importantes de opinión pública atribuyéndole al gobierno o a la fuerza pública las culpas de los terroristas. Es decir, usted nunca vio a los Fernando Londoños de hoy diciendo que cada ataque de las FARC es culpa de Santos. Frente a cada acto terrorista, esos sectores de opinión siempre rodearon al gobierno y rodearon la fuerza pública. Y el juego de echarle al gobierno la culpa de los terroristas es muy peligroso. Es el juego de dispararle al piloto en medio de una turbulencia cuando todo el país va dentro del avión. Ahora, pero por ejemplo, lo del Cauca no era previsible. O sea, se lo pregunto porque por lo que hablábamos, porque mientras ustedes están en un operativo monstruoso contra Cano, los tipos por algún lado iban a brincar. No era previsible, sobre todo el Cauca. Es que el Cauca, como que siempre lo ve uno ahí. Era previsible en Cauca, Huila, Tolima o Valle del Cauca. Y en toda esa zona, acompañando esa operación, hemos estado con la guardia en alto, en situación de máxima alerta, pero este recurso al terrorismo indiscriminado contra la población civil, meter una chiva cargada de explosivos y destruir Toribío en un día de mercado a las 11 de la mañana con más de 1.500 personas en la plaza, causando una afectación terrible a personas inocentes.
o lo que ocurrió en Corinto, en plena plaza principal, las FARC mismas se habían contenido de hacerla porque el castigo político en Colombia y en la comunidad internacional, especialmente en Europa, había sido terrible para ellas en el pasado. ¿Por qué vuelven a utilizar, a cruzar esa línea? ¿Por qué? Porque evidentemente están tratando de aliviar presión en una zona donde estamos a la ofensiva contra su máximo cabecilla. Estábamos previendo que algo de esto podría ocurrir en cualquiera de esos 4 departamentos, pero usted sabe, Felipe, cómo es de difícil controlar el terrorismo cuando hay milicianos, cuando se confunden entre la población civil y cuando especialmente, pues utilizando carros prácticamente de servicio público, tratan de consumar estos hechos. Eso lo hicieron también durante el gobierno de Uribe. Hemos ordenado ahora. Posiblemente menos, yo no conozco las estadísticas. Sí, hemos ordenado prácticamente blindar esos pueblos, eso va a causar incomodidad, pero yo le pido a los habitantes de esos pueblos que tengan comprensión y paciencia, porque vamos a tener que hacer retenes en todas las entradas a los pueblos, registros minuciosos en todas esas entradas, estar en máxima alerta, desconfiando de personas de las que no deberíamos desconfiar, paisanos, campesinos, indígenas, para que no nos pase lo de la operación Pistola, que el pasado domingo cobró la vida de 2 policías en Suárez, en el Cauca. Pero yo le pido a la población comprensión, pero son medidas extremas, necesarias, excepcionales, pero absolutamente indispensables para frenar esta amenaza. Ya van 14 ataques de la guerrilla a Toribío y tal vez esta ha sido la incursión más violenta en la historia de esa comunidad, con población indígena en su mayoría. El radar apenas empieza. Al regresar, el ministro Rivera explica por qué el almirante Edgar Celi está despachando desde el Cauca y su visión del futuro de las FARC. Y Antonio Morales con la segunda parte de su crónica sobre los mamos arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Volvemos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Regresamos al radar con el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, que en este diálogo con Felipe Zuleta renuncia a defenderse él mismo por defender a los miembros de la fuerza pública. Dice que en su puesto le ha tocado tener cuero y no piel para defenderse de los detractores y asegura que los dardos que le lanzan son dardos políticos para ganar beneficios proselitistas. Y mucha atención, anuncia lo cerca que está al final de las FARC. Una pregunta porque la gente especula, y entre esos por supuesto los periodistas. ¿Por qué al Cauca se fue el comandante general de las fuerzas militares y no el comandante del ejército? Bueno, porque en la estructura jerárquica de la zona tenemos el Comando Conjunto del Pacífico, se agrupan todas las 3 fuerzas militares, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, y el jefe directo es el comandante general. Eso explica la presencia del comandante general. Celi allá. Exactamente, si fuera una zona... No es que estén fracturados, que es que usted no quiso mandar... Porque es que eso es la otra especulación, que es que las relaciones entre los altos mandos, por un lado, no, y entonces ahí se están abriendo unos boqueticos. Para ilustración de la gente, Comando Conjunto del Pacífico, Comando Conjunto del Caribe, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, o sea, donde se agrupa esfuerzo de todas las fuerzas militares y no solamente de una de las fuerzas. El comandante directo es el comandante general y por lo tanto dispusimos que él se desplazara su puesto de mando a la ciudad de Popayán, y allí no solamente hay recursos de ejército, sino también de Fuerza Aérea, de Armada Nacional y también en coordinación con la Policía Nacional, aplicando medidas excepcionales para contener esta amenaza. Ministro, todos los días alguien, por supuesto algunos de sus malquerientes, salen y dicen que a usted le quedó grande el puesto, que no fue capaz, que tiene fracturada la cúpula. ¿Usted qué tiene para decirles? Porque uno, por lo que sabe, trabaja 20 horas diarias. Cero distracciones, incluso en defenderme. Yo defiendo al presidente Santos, defiendo la política del gobierno del presidente Santos, defiendo a mis fuerzas militares y de policía, renuncio a defenderme personalmente. Pero le molesta que por ejemplo, le mamen gallo 20 minutos diarios en la Luciérnaga. Felipe, no le puedo negar que a veces hay cosas que mortifican, pero cuando pienso en la mortificación de colombianos que sufren un atentado terrorista, o sufren una llamada extorsiva, o sufren el robo de un celular, pues una molestia del ego es subalterna, es secundaria.
Aquí no hay que tener piel sino cuero, y el ego hay que dejarlo afuera de la oficina cuando uno asume este cargo. ¿Y el cuero usted llegó aquí con cuero de qué? ¿Y ya lo tienen qué? Gruesito. ¿Y el ¿Pero ego qué? ¿Cocodrilo ya lo tiene hipopótamo? Y yo creo que sí, y el ego lo dejé afuera. El ego lo dejé afuera. Repito, defiendo mi fuerza pública, mis soldados y policías que hacen una tarea extraordinaria, el gobierno del presidente Santos, la política que estamos implementando. Yo no me voy a ofender personalmente. Yo sé que los hombres públicos estamos sometidos al escrutinio de la gente y tenemos que tener total tolerancia y respeto frente a las opiniones de todos los compatriotas. ¿Siente que le disparan políticamente? Sí. Lo que me preocupa de ese tema es que un tema que esencialmente debería ser de unidad nacional, como la seguridad de los colombianos, se vuelva un tema de controversias políticas, partidistas o de agendas proselitistas. Eso es un error. No me preocupa por mí, me preocupa por el país. ¿Usted se imagina, Felipe, si hubiéramos trenzado a Colombia en una disputa de esa naturaleza cuando enfrentábamos a Pablo Escobar y el narcoterrorismo Escobar? ¿Habríamos podido vencerlo en el tiempo que lo hicimos? ¿En los 3 años finales del año 90 al año 93? No, el país no logra derrotarlo. Quizá habríamos extraviado el rumbo. Por eso yo hago un llamado a que hoy más que nunca, frente a un desafío evidente que es el de terrorismo, y que muestra la etapa final de estas organizaciones criminales. Pero sí es la etapa final. Mire, Felipe. Es que yo ese cuento, con respeto, se lo oí al presidente Uribe en el... No, Felipe. En 2008. La obligación de los militares, de los hombres que lideramos la seguridad del país, es prever como en un juego de ajedrez cuál es el camino estratégico hacia el final, hacia la victoria. Y en ese camino estratégico hay 2 o 3 cosas muy dolorosas. Primero, que las FARC se van a juntar con sus enemigos de la víspera, ELN y bandas criminales, ya lo están haciendo en algunas partes del país, y eso les va a dar un segundo aire regionalmente. Segundo, que van a acudir sistemática e indiscriminadamente al terrorismo, lo están haciendo como lo hizo Pablo Escobar, yo lo llamo la Pablo Escobarización de las FARC. Usted lo dijo. Eso no va a ser un camino de rosas, eso no va a ser un juego de Boy Scouts, va a ser doloroso. En el pasado hemos pagado este precio para tener victoria, ahora lo vamos a pagar, estoy convencido, como sociedad, y vamos a tener victoria. Y tercero, acudir a la extorsión para financiarse porque ya no les está funcionando el narcotráfico, donde los tenemos muy acosados. O sea, vuelven al mecanismo de la extorsión. Se lo pongo en otros términos, Felipe. Si no estuviéramos viendo terrorismo, si no estuviéramos viendo estas alianzas de las FARC con el ELN, estaríamos teniendo una señal clarísima de que están en una zona de confort. Cuando estos bandidos acuden al terrorismo, cruzan esa raya del terrorismo indiscriminado contra población civil, como hicieron en Toribío y en Corinto, y se arriesgan a que en Europa los condenen, la opinión pública internacional los condene, eso está mostrando debilidad, desesperación y que vamos por buen camino hacia el final de las FARC. Una pregunta de Perogrullo, ¿qué es más fácil encontrar, una aguja en un pajar o al señor Cano? Bueno, son comparables y eso da cuenta, Felipe, del profesionalismo, de la capacidad, de la entrega de nuestros héroes militares y policías que han consumado hazañas como esa en el pasado. ¿Pero por qué y la van a consumar ahora? Ahora, esta semana pues que estuvieron cerca de Cano, ¿para qué anunciar un no triunfo? Si estuvieron a 300 metros y el tipo se les voló, no, pues el presidente, ¿para qué decir eso? Palo porque bogas y palo porque no bogas. El presidente tuvo que salir a darle claridad a los medios de comunicación porque una visita suya a Chaparral, que era un seguimiento rutinario que él hace permanentemente a operaciones en todas partes del país, se convirtió en la ocasión o el pretexto para que por las redes sociales circularan toda suerte de versiones de que ya habíamos dado con Cano, que ya estaban recogiendo el cadáver, que... Bueno, la primera obligación del gobierno es darle claridad, transparencia a la información y el presidente tuvo que salir a contar lo que realmente estaba pasando. Pero la operación, Felipe, la operación llevaba 4 días y nadie sabía. Yo estuve el fin de semana, el sábado pasado, pasándole revista a la operación, nadie supo. A los 2 días algún periodista me preguntó, pero esto no es un tema... Pero no afecta la credibilidad de que alguien en Twitter dice mataron a Cano o un medio de comunicación o algo y que el gobierno tenga que salir a... Y obliga al gobierno a aclarar, especialmente si la inferencia la hacen de una visita que un presidente responsable que ejerce liderazgo en el terreno, como el presidente Santos, estaba haciendo en la ciudad de Chaparral. Pues bueno, ministro, mucha suerte y muchas gracias como siempre por ser tan generoso con el radar. Felipe, gracias. A usted, señor. Dios le pague.